Sean bienvenidos todos una vez más al podcast más maravilloso que usted va a estar escuchando y viendo. Somos uno más. Con Alexis Rosario ya estamos, ¿verdad?, en diferentes etapas, diferentes entrevistas. Ya llevamos varias semanas soltando el contenido y ha sido espectacular. Han sido muchos testimonios de gente siendo tocada, ¿verdad?, que han pasado por cosas similares y eso es lo que estamos buscando, que la gente se siente identificada y sepa que hay un Dios, ¿verdad?, que hay un Padre que está muy pendiente a nosotros y que desea rescatarnos. Importante es que si no te has suscrito a este canal, te suscribas, le dejas la campanita y que puedas, ¿verdad?, activar las notificaciones para que todos los jueves a las 7 de la noche usted reciba esa notificación. También quiero darte, ¿verdad?, una información, y es que también vamos a estar subiendo partes de prédicas de lo que estamos haciendo en nuestra casa, ¿verdad? Principalmente los domingos, que tenemos nuestro servicio de adoración, ¿verdad? Domingos de adoración a las 10 de la mañana. Y los miércoles a las 7:30 de la noche tenemos miércoles de discipulado. Van a haber momentos de eso que también vamos a estar subiendo a nuestro canal y pues quería informártelo, ¿verdad? Por eso es importante que te suscribas. Así que hoy tenemos a uno de los nuestros, ¿verdad? Un hijo de la casa, uno de los servidores de nuestra, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Y para mí es un honor poder, ¿verdad?, saludarlo y que hoy podamos tener una conversación muy edificante. Así que con nosotros está mi hermano, mi amigo Xavi. ¿Cómo tú estás, Xavi? Bien, gracias a Dios. Buenas noches. Me siento complacido de estar aquí. Un placer poder tenerte aquí, ¿verdad? Poder conversar un ratito de las maravillas de Dios. Y, ¿verdad?, son cosas que el Padre ha separado para que nosotros podamos estar en esta noche y podamos... Yo digo noche porque también grabamos de noche, aunque el programa sale de noche. Así que son cosas que, ¿verdad?, a veces se le escapa a uno. Son muy orgánicos. Así que, para no, ¿verdad?, no quiero atrasar, no quiero ser muy latoso. ¿Sabes quién eres hoy día? ¿En qué trabajas? ¿Verdad? ¿Tienes hijos? ¿Quién es Xavi? Bueno, yo soy padre soltero de 3 hijos, un varón y 2 niñas. Trabajo con mi primo en lo que es el área de la construcción y eso. Y actualmente soy servidor de la iglesia. Espectacular. Te hemos visto crecer en estos tiempitos, ¿verdad? Y ha sido algo bien bonito de lo que el Padre está haciendo. Como te estaba diciendo, vamos a ir, porque me interesa que la gente conozca parte de tu historia y lo que ocurre, ¿verdad?, con estas personas. ¿Qué pasa en la vida de Xavi? ¿Qué crisis toca tu vida que hace que tus simientes se estremezcan, que hace que tus rodillas tambaleen y lo único que puedas hacer es mirar al cielo y decir, Padre, te necesito? ¿Qué ocurre en la vida de Xavi? Bueno, una crisis económica. Una crisis económica. Ya tenía un hijo. Y yo tenía un compañero de trabajo lo cual admiro mucho porque él era de los que llegaba al área de comedor y siempre me acuerdo de esta palabra que él nos decía: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarlo mientras esté cercano. Y siempre tiraba esa palabra. Le daba a uno como comezón de oír. Y hubo un momento que cuando llegó esa crisis, quien estaba hablando de la palabra era él. Y me acerqué a él y le pregunté. Y me hizo una invitación a la iglesia. Y ahí empezamos el caminar en el Señor, en ese momento. Así que esa crisis, ¿verdad? Porque la gente a veces puede pensar que tenemos que estar en el mundo de las drogas, arrastrándonos, ¿verdad? Creo que a veces la gente ha creado como un estereotipo de que la única manera en que Dios llama al ser humano, pero puede ser en cualquier tipo de crisis. En cuestión, en caso tuyo, tuviste, ¿verdad?, esta crisis económica, pero también pasa un suceso en este proceso que también creo que marcó tu vida. Sí, Cuéntanos un poquito. una vez yo estaba trabajando ahí mismo en Cadaño y mi esposa estaba la que era mi esposa en ese entonces, estaba embarazada. Y yo llegué de trabajar y cuando llego a mi casa estaba ella en el balcón arrodillada con el bebé en la mano, ¿verdad?, lo que es el feto en la mano. Y ese momento yo me hacía preguntas: ¿por qué estoy caminando? Estoy obedeciéndote, papá, estoy buscando de ti. ¿Por qué me llegan estas cosas en ese momento? Fue algo bien difícil. En ese momento fue algo bien difícil de entenderlo.
Así que en cierta manera pensabas que estoy pasando una crisis económica, me acerco a Dios. Te voy a hacer la pregunta porque quiero que la gente, ¿verdad? Porque puede que sí, puede que no, pero hay gente que también ha pasado. Cuando comienzas a buscar de Dios, ¿sentiste en algún momento que era a conveniencia o realmente lo hiciste de corazón? Estamos hablando, ¿verdad? En ese principio. Yo había escuchado, ¿verdad? A través de otras personas que uno buscando del Señor, pues las cosas se iban a ir arreglando. Vamos a decirle lo que dicen por los panes y los peces. Por los panes y los peces se empezó a buscar. Pero llegó el momento en que era por más obediencia, mejorando las cosas, porque a pesar de todo eso que estuvimos pasando, las cosas se fueron mejorando poco a poco. No es el momento que nosotros queríamos, porque muchas veces nosotros queremos que las cosas sean en el momento. Pero poco a poco, al pasar, ¿verdad?, del tiempo, las cosas se fueron alineando. Sí, comenzaste a conocer al Dios que provee, pero también al Dios que sana. Sí. ¿Verdad? En medio de un proceso de perder un hijo, independientemente si era un feto, si había nacido o no, el dolor y el impacto era fuerte. ¿Ya tú sabías que estaba embarazada? Sí. Así que ya, o sea, ustedes estaban ya planificándose. Sí, ya... pues la compañía del hermanito, de Yacier, del mayor. Ok. Así que en ese aspecto, pues, hay una planificación, ya estás embarazada, ¿verdad? No es que me cogió de sorpresa, no lo sabía, sino que tienes esa pérdida que también estás pasando un proceso de crisis económica, comienzas a buscar a Dios por los panes y los peces, como dijiste, pero ves que las cosas como que al principio no salen como la gente pinta, porque a veces la gente vendiendo un evangelio de rosas sin espinas, ¿verdad? Pero comenzaste a adquirir las espinas antes de la rosa. Antes de la rosa, sí, así mismo. Yo siempre soy de los que digo que Dios te va a dar la rosa, pero cuando tú la agarras, ¿verdad? Muchas veces la espina nos va a tocar, pero no es con una mala intención, sino porque quiere sanarnos. En ese proceso, cuando tú estás conociendo al Padre, ¿verdad? Pasaste las crisis, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la búsqueda del Señor? ¿Cómo te sentiste dentro de la iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo fue Xavi desarrollándose? A pesar de que comenzó por la búsqueda de los panes y los peces, como dijiste, pero en el transcurso comienzas a ver que las cosas comienzan a organizarse, quedan centrarse. ¿Cómo fue ese proceso? Al principio fue un poco, ¿verdad? Un poquito incómodo, difícil, porque también de eso yo perdí el trabajo. Perdí el trabajo. Ya había un baby en casa, ya habían cosas que, ¿verdad?, que pagar y todo eso. Y con el tiempo, en la búsqueda, vi la provisión de papá. No tan solo de mi familia, sino de personas que uno menos lo pensaba. Comenzó a llegar esa provisión. Y luego de eso conseguí trabajo. Conseguí trabajo ganando menos de lo que ganaba antes. Podía pagar y me sobraba. Ya ahí uno va viendo que las cosas van fluyendo mejor. Las situaciones en casa iban mejorando. Todo era bien diferente. Todo fue bien diferente a la manera de cuando uno empezó a ir indagando más, buscando más de papá, quién era él, cómo es él con sus hijos. Las cosas se van alineando muchísimo mejor. Sí, y hablábamos fuera de cámara, ¿verdad? Y queremos traerlo aquí. Que la palabra dice que es mejor no conocerle que conocerle y apartarse. Y llegó el momento donde, ¿verdad? Lo digo con respeto, pero es parte de tu historia. Llega el momento en que Xavi engancha los guantes, en cierta manera. Y quiero que seas completamente transparente. No tengo miedo en las respuestas porque para eso es esto. ¿Qué fue lo que ocurrió que después de tener ese encuentro con papá, comenzar a conocer a papá, ves que está todo funcionando, comienzas a ver, ¿verdad?, o tener un nuevo trabajo donde estás ganando menos, pero estás viendo el fruto tal vez de la obediencia, ¿verdad?, de que aprendiste a manejar, a ser un buen mayordomo de tu casa, a darle la parte que a Dios le tocaba, etcétera? ¿Qué es lo que ocurre que Xavi decide dejar todo? Eso fue como para el huracán María, que llegó poco a poco a desconectarse. Pegué a hacer cosas que yo decía, esto no es malo. Yo creo que esto no es malo, yo no voy a... Por esto no estoy pecando. Y esas cosas que pegué a hacer, aunque fueron de poco a poco, iban quitando la relación mía con Dios.
Pero yo decía, no es malo. Para mí no era malo. Pero poco a poco, hasta que, ¿verdad? Dejé de intimar con Dios, de buscar de Dios, indagar en su escritura, me desconecté por completo. Ahí muchas veces nosotros usamos con que el enemigo es el que hace y deshace, pero yo aprendí que el enemigo mayor de uno es uno mismo. Y por mis decisiones y por decisiones que se toman, nosotros se le damos partida al enemigo. Yo recibí, una vez que estaba trabajando, recibí una llamada, ¿verdad? De la mamá de los nenes, de una situación que ocurrió conmigo, con uno de los hijos. Eso me tumbó por completo. Ese momento fue, yo diría que un balde de agua fría ahí en ese momento. Después de eso, recibo que mi esposa dice que necesita hablar conmigo. Eso fue el día siguiente de ese suceso. Me dijo, ya no más. No más. Hasta que llegamos. A mí yo me derrumbé por completo. No sabía qué hacer. En ese momento, aparte de Dios, no busqué más de Él. Yo me descontrolé por completo. No sabía, no tenía respuesta. Pero hubo ese momento en que yo sabía a quién tenía que ir, a dónde tenía que ir. Wow. Hay gente que puede decir, consecuencia, qué bueno, ¿verdad? Porque está el que... Pero no es... Cuando una persona es el que lo está viviendo, yo creo que es fuerte. ¿Verdad? Tú de momento ver cómo Dios comienza a trabajar en tu vida, te terminas alejando. Porque la gente piensa que alejarse de Dios es como que de un día para otro, pero no, ¿verdad? Uno va, en cierta manera, coqueteando con unas ciertas cosas. Hago esto y veo que no me pasa nada, hago lo otro, ¿verdad? Pero el resultado fue, en cierta manera, ¿verdad? Perder. Tú sientes, ¿verdad? Y te hago la pregunta, ¿tú sientes, está bien, fueron las consecuencias? Eso yo lo entiendo. Pero también tú sientes que Dios, en cierta manera, permite este tipo de cosas para volver a llamar tu atención. Lo que sí te puedo decir es que yo no le puedo echar la culpa a Dios. Fue algo que yo me busqué porque fue una decisión mía. O verdad, o del conjunto, fueron decisiones que llegaron a esto. Pero por otro lado, podría decir que en parte sí, porque me llegó a, ¿verdad? El pensar, tú sabes a dónde tú tienes que ir. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Pero volví y hice lo mismo que al principio. Fui a buscar ayuda. Fui a donde Dios por los panes y los peces. Porque quería solucionarlo a mi manera. Quiero que esto se arregle, porque ya no puedo. Necesito que esto vuelva a ser como antes. Y fuiste a buscar a Dios para que arreglara tu matrimonio. Los panes y los peces, por los panes y los peces. Pero no fue así. Esa no era la manera en que él quería. Y hoy estoy agradecido. ¿Por qué? Porque no con esto ofendo, ¿verdad? No quiero ofender a nadie ni nada por el estilo, pero cuando pasé por ese suceso, no me fui a refugiar en el alcohol, ni en la calle, a ningún otro lugar. Sino simplemente fui a donde yo tenía que ir. Pero lo hice de la manera equivocada. Entiendo. A mí me toca mucho cerca de estos temas porque no eres la primera persona, ¿verdad? Que uno ha trabajado o ha entrevistado o alguna vez en la vida ha hablado de las consecuencias. Inclusive yo me puedo incluir en eso. Mejor no conocerle que conocerle y apartarse, ¿verdad? Porque yo también puedo hablar de ese tema, aunque mi
testimonio y mi entrevista van después. Ya había salido una, pero faltan las otras. Lo que sí me agrada de la entrevista que estamos haciendo hoy, de la conversación que tenemos, más que una entrevista, yo considero que esto es una conversación, es lo genuino que no solamente se ve en ti y se percibe, sino que tus palabras están siendo, mira, sí, fui a buscar a papá por los panes y los peces. Señor, yo quiero buscarte, toca a mi esposa, tócame a mí, arregla lo que tengas que arreglar, aunque yo fui el que lo destruí, ¿verdad? En cierta manera, o en conjunto por sus decisiones. Pero por eso te pregunto si sientes que el Padre, en cierta manera, permite esto, porque a la misma vez comienzas a tener una vez más el encuentro con el Dios que tú habías conocido en el pasado, ¿verdad? Sí. ¿Es así o no es así? Sí. El mismo Dios que tú habías visto. Eso es así. El mismo Dios que te recibe con los brazos abiertos. Esta vez, cuando tú regresas, ¿te reclamó? ¿Sentiste que Él quería matarte, aplastarte? ¿O simplemente volviste a sentir sus brazos y su amor? No, no es así. No fue de reclamo. Al contrario, un abrazo de esos apretones que te dan que tú no quieres que te suelte. Así me recibió él. Entonces, hablándome de que, ¿verdad?, recibiste ese abrazo de papá, fue un abrazo tierno, ¿verdad? Lo comento porque ahorita volvimos a, ¿verdad?, lo he mencionado varias veces, el punto este de que es mejor no conocerlo que conocerlo y apartarse, ¿verdad? Y hay gente que a veces se aparta, y a mí posiblemente te haya pasado, a mí también me pasó. No nos atrevamos a acercarnos nuevamente porque la religión nos enseña que te apartaste, ahora va a venir este Dios con este látigo y el rayo de Zeus a aplastarte y a matarte. Sin embargo, lo que hemos experimentado regresar como el hijo pródigo, hemos experimentado algo completamente distinto. Te pregunto, antes de ese paso de darlo, ¿te podía carcomer la mente o ¿verdad?, tenerlo en tu corazón de que cómo me voy a acercar ahora después que él comenzó a ser tan bueno conmigo y comenzó, ¿verdad?, y me aparté? ¿En algún momento te pasó eso por la mente? Que se mantuviera una barrera, ¿verdad? Te pregunto para saber, porque no todo el mundo es igual. A mí me pudo pasar, o a mí me pasó, y a otras personas le ha pasado, pero a lo mejor a ti no. Pero me gustaría escucharte cómo. Pues en ese caso sí, porque después que, ¿verdad?, de que hubiese lo que pasó en mi hogar, como que intentaba volver a otra vez pero como que algo no me lo permitía. Incluso la madre de los nenes me decía como que para empezar otra vez, y decía, no me sentía como diría, digno. Me sentía digno de volver otra vez. Por eso, ¿y entiendes que pudo haber sido la enseñanza o lo que dentro de la comunidad cristiana tiende a pasar, pudo haber influenciado o simplemente fue tuyo? No te diría de lo que a base de lo que me enseñaron, sino fue de mí, en parte de mí. Porque desde pequeño yo siempre como que me mantenía solo. Buscaba estar solo de mí por eso mismo de que trataba de no confiar en nadie para que me fallaran otra vez. Y entonces tú me podías ver tímido en una esquina, quieto. Y era eso mismo, por temor a que otros me fallaran. Prefería yo creé ese mecanismo para mí. Y yo pensaba eso también. Yo decía, si vuelvo otra vez, no va a ser lo mismo. Más sin embargo, eso no fue lo que se me enseñó. De parte de Dios, no. Pero yo creé ese mecanismo. Sí, que tuviste una buena formación en la iglesia, te enseñaron bien, pero tal vez el sentido de la culpa de lo que estamos haciendo. Me bloqueó la enseñanza. Y la gente no, ¿verdad?, no lo hemos dicho, pero nosotros nos conocimos en la high, ¿verdad? ¿Verdad que no éramos como que los más panas, pero sí nos saludábamos? Sí. Y siempre yo te conocí de esa manera. Una persona más introvertida, ¿verdad?, más callado. Nunca vi algo malo, ¿verdad?, en cuestión de ese tipo de cosas. Sé que, ¿verdad?, que hemos hablado también anteriormente de que tuviste una buena crianza, tus papás son buenos. O sea, que no tenías una base negativa en tu casa, no es que estás viviendo en un revolú, no es que sales de la calle vendiendo droga, usando droga. Es simplemente, ¿verdad?, por lo que puedo entender, que la culpa de haber dejado a Dios comienza a invadirte y entonces como que te paralizó en ese aspecto. Cuando tú regresas, ¿sabes? Ya que ahorita mencionaste los panes y los peces, ¿recibiste los panes y los peces?
No, no. Porque yo quería, ¿verdad? Que se arreglara la situación, más sin embargo yo estaba recibiendo otra cosa. Empecé a experimentar sanidad. Esa segunda oportunidad, que muchos creen que eso, una vez te apartaste, ya Dios no te Se va, acabó la vida. eso se acabó. Y eso no es así. Y siempre está esperando por nosotros con brazos abiertos. Porque eso no es lo que quiere para sus hijos. No es el diseño, pero como nosotros somos, por decirlo así, cabezones, pues es lo que nosotros creamos. Pero no es el diseño de nosotros llega a la papá. Xavi regresa, no recibe lo que esperaba. O por la razón por la que regresa. Pero, ¿verdad? Yo como pastor he visto también el desarrollo, como siempre te lo he dicho, ¿verdad? Y lo aprovecho en las cámaras. Siempre he dicho que a ti te dieron una buena formación, ¿verdad? Tienes una buena formación. Así que no, uno no pasa tal vez tanto. Dolores de cabeza. Lo dijiste tú, no fui yo. Este, pero sí vi una persona al principio, ¿verdad? Tal vez rezagada, temerosa, ¿verdad? Como que estoy buscándolo, pero tengo ¿verdad? Mis situaciones, como todo el mundo. No te lo estoy diciendo de forma de juzgar. Pero en este tiempo ya he visto una persona completamente distinta, ¿verdad? Tengo que decirlo y te lo he dicho anteriormente, pero ese tipo tímido, en cierta manera, pues no lo estoy viendo, ¿verdad? Ese tipo reservado, con miedo tal vez a que, pues, diga algo y que a lo mejor la gente opine una cosa. Y no quiero ser oportunista, pero sí voy a aprovechar la oportunidad. Creo que a Raúl yo le había hecho una pregunta similar en la entrevista, pero quiero hacértela porque pues, siento, ¿verdad? Que a veces hay que hablar un poquito de eso. Cuando tú regresas a los caminos de papá nuevamente, recibes el abrazo de papá, pero a la iglesia que tú regresas, tú entiendes que también fue pieza clave de ese abrazo que tú necesitabas y que no te miraran como a veces gente religiosa mira a los demás. Te pregunto, ¿fue una parte primordial también en este desarrollo de este regreso que tú tienes? Yo te diría que sí. Una iglesia que abraza. Eso es bien poco, se ve, porque están todo el tiempo con la machaca y al uno llegar aquí y ver todo que es bien diferente, ya uno va sintiendo ese amor que papá refleja. Yo fui sin pertenecer a que yo fui parte de la construcción de lo que es el templo. Y quién diría que prácticamente casi un año después estaría aquí con ustedes. Esto mismo yo no lo haría. Estar aquí parado frente a las cámaras, nada. Eso sí que... Eso era imposible. Imposible. Pararme a cantar con los nenes. Yo coger un micrófono, no participaba en la escuela. Ya, mala mía que te interrumpa, pero la vez pasada que estuviste en la iglesia, ¿llegaste a hacer este tipo de cosas o nunca hiciste? No. O sea, que no solamente te apartaste, regresas, es que en este regreso también Dios comienza a trabajar áreas tuyas que anteriormente posiblemente no la había trabajado. Sí, la timidez. Ahí con eso fue rompiendo. Importante también, lo puedo decir ¿verdad? sin ningún tipo de arrogancia. Yo creo que también un líder que cree en la gente de su iglesia también ayuda a que la gente comience a desarrollarse. Y como siempre se lo he dicho a toda la congregación, pero también a ti, yo creo en lo que Dios deposita. Y quiero aclarar, nosotros abrazamos y somos una iglesia de amor. No es que le posamos la mano al pecado, porque rápido la gente empieza, sí, la gente se siente cómoda porque pues no le pasan. No somos una iglesia de pasarle la mano al pecado en cuestión de ¿verdad? De lo que la Biblia establece. Pero hemos sí entendido que somos una iglesia que cree en la restauración y tú eres un testimonio de eso. No solamente de regresar o de venir del mundo, como decimos, ¿verdad? Como dice la gente, sino que tú regresas de estar apartado, como te dije, como estuve yo también, que no nos acercamos por miedo tal vez al que dirán o lo que la gente diga, pero también la culpa, no me siento digno, que eso es una de las cosas más horribles que yo puedo decir que se siente.
Sin embargo, cuando hemos regresado hemos sentido todo lo contrario. Y no solamente sentimos lo contrario, sino que Dios comienza a trabajar con nosotros con una experiencia distinta, ¿verdad? Porque si antes habíamos hablado de un Dios de misericordia, yo creo que a veces cuando nos apartamos y regresamos, como que venimos con mucha más misericordia y mucha más amor. Te hago también esa pregunta. ¿Sentiste que en este proceso de apartarte, de perder lo que has perdido, ¿verdad? Y no lo digo de mala manera, ¿has sentido que has sido pieza clave también para que tú seas un mejor hijo de Dios? Yo te diría que sí. Siendo honesto, sí. Ahora lo busco como nunca, como no lo hacía antes. Me mantengo, obviamente, buscando, escudriñando. Lo que aprendo, me gusta compartirlo, para que otros sientan lo que yo sentí en ese momento, que quizás no soy el único, no soy el primero ni el último, pero sí hay una oportunidad que Él te brinda. O sea, que le podemos decir a cualquier persona que vaya a escuchar y ver este podcast que si en este momento se alejó de Dios, se ha apartado de Dios, regrese a papá, sea como sea, aunque sea por los panes y los peces. Porque los religiosos a veces critican, pero tú regresaste por los panes y los peces. Mira, Sabi, yo creo que todos hemos vuelto por los panes y los peces, ¿verdad? Yo creo que casi todos hemos vuelto en algún momento porque nos sentimos de alguna manera y necesitamos y reconocemos la ayuda. Pero nuestro Padre es tan amoroso que Él ve esa oportunidad como el momento perfecto para atrapar nuestro corazón y volver a atraernos. Rapidito, para terminar esto, aunque lo dije yo, pero quiero escucharlo de tus palabras. Toda persona que en este momento esté apartado, que esté pensando, como la Biblia dice, es mejor no conocerlo, que conocerlo y apartarse, y en este momento dice, no regreso porque no soy digno. En pocas palabras, no tiene que ser mucho. ¿Qué Sabi le diría a estas personas hoy día que tienen ese pensamiento, que sabemos que las cárceles, que las calles, que muchos artistas urbanos del mundo, cuando tú hablas con ellos, muchos de ellos son personas criados en el Evangelio y que de alguna manera no se atreven a regresar, tal vez por el sentido de culpa que tienen? ¿Qué tú le dirías en pocas palabras a estas personas? Bueno, que sí es un Dios, un papá de oportunidades, de segundas oportunidades, que Él siempre va a estar ahí esperando, que aunque su hijo falle, Él está ahí pendiente a nosotros. Que simplemente tiene que arrodillarse, pedirle, porque si tú le pides a Él, Él te va a dar. No conforme a lo que nosotros queremos, pero sí a lo que Él cree que nosotros necesitamos. Y Él siempre va a estar ahí, escuchándonos y estar ahí para cuando necesitemos de Él. Sencillo. Venir confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente. A ojos cerrados. A ojos cerrados. Para que Él pueda bregar en nuestra habitación de escombros. Así que te doy las gracias porque estuviste aquí conmigo, ¿verdad? Esperando que esto sea de gran bendición. Que no sea la última vez. Qué bueno que fue la primera que fue conmigo. Espero que no sea la última. Y que la gente pueda ser grandemente edificada con los testimonios que nuestra casa principalmente tiene. Porque, como siempre he dicho, todo el mundo tiene una historia que contar. Así que una vez más te lo puedo decir, suscríbete al canal, dale a la campanita, domingo 10 de la mañana, miércoles a las 7:30 de la noche. Esta es nuestra casa, la Iglesia de Restauración, la Puerta de Retorno. Como ya tenemos el eslogan y lo decimos, somos un lugar, ¿verdad?, que va a sanar a todo aquel que llega, pero formación y rompimiento para el que se queda. Así que hace falta ser formado en Cristo para que podamos alcanzar la estatura, ¿verdad?, del varón perfecto. Así que una vez más te invitamos a nuestra casa para que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en este año, ¿verdad?, y en este tiempo profético que estamos viviendo. Así que te espero. Bueno, y repito, le vas a dar a la campanita, te vas a suscribir, le vas a dar like, vas a comentar, vas a compartirlo con alguien más, porque sabemos que alguien necesita una palabra de esperanza y de aliento para ser restaurado y levantado. Y aunque te hayas apartado, papá te está esperando con los brazos abiertos
Y si no tienes un lugar donde congregarte, este pastor también te va a estar recibiendo y esperando con los brazos abiertos. Dios te bendiga, te amamos mucho y el Señor también te ama en gran manera.